¿Sí? Listo. A quienes se acaban de integrar, una vez más, muy buenas tardes, ¿ya? Gracias por estar aquí. Vamos a continuar. ¿Se escucha así bien atrás? ¿Sí? Correcto. Vamos entonces así nomás. Entrando ya a la parte netamente ya para el llenado, vamos a conocer dos cositas importantes, ¿ya? Uno, con la metodología anterior, con el tema del SNP, antes, ¿no? Formulaba el de la unidad formuladora, registraba el banco de proyectos y luego el de la OPI evaluaba. Con esta nueva normativa, ¿no? Se han un poquito cambiado los papeles. El señor de la unidad formuladora se encarga de formular, de insertar en el banco de proyectos o inscribirlo, ¿no? Y a la vez también el de evaluar los proyectos de inversión. Si bien es cierto, tienen más responsabilidad, ¿no? Como una fecha en el distrito de Guaribamba, creo me dijo, profe, nosotros ahora sí estamos evaluando y tenemos más potestad. ¿Estamos bien? Sí, pues estamos bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? No te olvides que el artículo 9 u 11, creo, ya, de la ley, ya lo voy a dejar eso para que ustedes lo revisen, menciona claramente que si bien es cierto, usted como unidad formuladora es el encargado de formular, registrar en el banco de proyectos y evaluarte solo, pues y parte, ¿verdad? Si bien es cierto, usted dice, ya bueno, yo puedo dar viabilidad por lo que a mí me compete, ¿no? Lo que yo quiera. Pero no te olvides que hay una incidencia bastante que dice que usted, como responsable de la unidad formuladora, ¿no? Está asumiendo toda la responsabilidad de las consecuencias de mal formulamiento que puede tener este proyecto de inversión en las siguientes fases. Por eso tiene un carácter de declaración jurada. Así que, por favor, si es que estás en la unidad formuladora, básicamente te han dado esta función más también de evaluar, pero por favor, tener bastante cuidado, porque entre todas las funciones estás asumiendo toda la responsabilidad de la formulación del proyecto de inversión. Y recuerda que todos los proyectos de inversión, por normativa, tienen que estar colgados en el sistema con la persona responsable, quien formula, ¿no? Quien evalúa y todo lo demás, ¿ya? Luego, la siguiente tarea que era de la OPI en eso entonces y hoy en la Oficina Multianual de Programación de Inversiones, quien evaluaba, ¿no? Ahora ya no evalúa, ahora programa. Ahora está verificando la calidad de los proyectos, ¿no? Pero allá, me olvidaba, el de la unidad formuladora, ¿cuáles son los requisitos para que declare viables los proyectos de inversión? Que primero, que tiene que cumplir con la normativa vigente. Segundo, que tiene que estar orientados al cumplimiento de las brechas, ¿no? De todo proyecto de inversión. Tercero o cuarto, tiene que estar orientado a los planes de programación y desarrollo de los municipios o de los gobiernos regionales. Tiene que estar enmarcado ahí. Cuarto o quinto, tiene que estar enmarcado dentro del marco macroeconómico multianual del país, si está alineado o no con los objetivos del país, para que se pueda declarar la viabilidad del proyecto. Entonces, mucho cuidado, los que estamos en la unidad formuladora, si bien es cierto, tenemos la potestad de declarar también la viabilidad del proyecto, o darle pase a la siguiente fase, que es la de inversión, tenemos también toda la responsabilidad de qué cosa estamos formulando, evaluando y declarando su viabilidad, ¿ya? Entonces, esos son los temas que quería incidir en esta parte para que usted tenga como conocimiento. Dentro de acá de las láminas está todo el detalle que le estoy mencionando. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Por ejemplo, mira, ¿ve? El 6.2, ¿qué dice? Las fichas técnicas y los estudios de preinversión son documentos técnicos con carácter de declaración jurada, que tienen por finalidad permitir el análisis técnico y económico respecto del proyecto de inversión y decidir
si su ejecución está justificada en función, ¿no?, de lo cual la unidad formuladora determina si el proyecto es viable o no. Es decir, una vez más, está pues en toda tu responsabilidad si es que usted es parte de la unidad formuladora. No, también pues, ¿no?, si es que también usted pues es consultor, ¿no? No solamente si eres la unidad formuladora, ¿no? Porque también ahí va en la ficha, dice, ¿no?, responsable de la evaluación, responsable de la formulación, dice, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿ven? Entonces, todo lo que le estoy diciendo está dentro, ¿no?, de lo que acá de las láminas. Para avanzar un poquito más, tenemos, ¿no? Esto por ejemplo es para lo que es la viabilización de los proyectos, ¿no? También les quería mostrar, ¿no? Todo proyecto será viabilizado, ¿no?, siempre y cuando, ¿no?, hay una definición del problema, hay una cuantificación de la contribución al cierre de brechas, les decía, ¿no? Si esos proyectos de inversión que usted está evaluando, formulando, está dentro, ¿no?, está cerrando brechas efectivamente, ¿no?, ese proyecto tiene la característica para ser declarado viable. ¿Qué más? ¿No? Si está dentro de los, si cubre pues, ¿no?, la oferta, la demanda, los beneficios, da beneficios realmente el proyecto, entonces hay que darle viabilidad, ¿no? Entonces ahí están los temas que usted ya lo va a revisar con un poco más de detenimiento. Y vamos a ir ya, acá una vez más, ¿ve? Tiene carácter de declaración jurada, ¿ya? Los proyectos que usted formula, ¿ya? También una vez más acá, que todos los proyectos deben estar alineados al cierre de las brechas, ¿ve? Para tener una contribución al bienestar de la población. Es el final, ese es el fin último de todo proyecto de inversión, pues, ¿no? Mejorar la vida, la calidad de vida de la población, ¿no? De cualquier proyecto, ¿eh? Ya sea salud, ya sea educación, ya sea vial, de lo que sea, ¿no? Es su finalidad última, ¿no? Un tema importante antes de entrar, las fichas técnicas o los estudios de preinversión de los proyectos, ¿no?, tienen una vigencia de 3 años. Y todavía diríamos que es muchísimo, ¿no? Si pasando poco tiempo nomás incrementan los costos, es mucho tiempo todavía, ¿verdad? Es mucho tiempo. Transcurrido dicho plazo, sin haberse iniciado su ejecución, se deberá actualizar la ficha o el estudio. Con toda razón, se tiene que actualizar, sobre todo los costos. Porque el problema identificado hoy no es el problema de mañana. Si usted es un ingeniero civil, ha hecho el cálculo, por ejemplo, de oferta de agua, no es lo mismo que va a ser el siguiente año. Ya incrementó la población. Vamos entrando. Estos son los topes para la formulación de los proyectos de inversión, ¿no? En este caso, los niveles para declarar la viabilidad de los proyectos de inversión son los siguientes. Hasta 750 unidades impositivas, ¿no? Llamamos ficha técnica simplificada, ¿no? De mayor a 750 y menor a 15.000, estándar o perfil, ¿no? Estándar o perfil. Mayor o igual a 15.000 y menor a 407.000, ¿no? También perfil. Y mayores a este monto de 407.000, llamamos perfil reforzado. En este caso, por ejemplo, de perfiles reforzados, pues son montos grandes, ¿no? Por ejemplo, podemos estar hablando acá, pues, no sé, el tren eléctrico, montos así grandes, ¿no? Y aquí está. Lo que nosotros vamos a tratar de trabajar ahora es la ficha, la simplificada o la estándar, cualquiera de ellas. Acá hay una precisión mayor, pero es lo mismo, ya es lo mismo. Y entramos a analizar un poco lo que es la ficha técnica simplificada, ¿ya? ¿Dónde lo vas a encontrar esto? Una fecha me dijeron, no sé en qué lugar, profe, véndeme la ficha, dijo, ¿no? Las fichas no se venden, ¿no? Las fichas están colgadas en el sistema, usted sabe, ¿no? Y eso es el sistema y aquí están las fichas, ¿no? Puede descargarlo tranquilamente. Ahí está, si es que no los ubicaba todavía, por si acasito, ahí están, ¿ya? Y veces pones ficha técnica y ahí están. Para todos los tipos de proyectos. Bueno, hay excepciones que todavía no están todas las fichas, ¿no? No están todas. Hay algunos, por ejemplo, para temas de, ¿no?, del sector interior, vivienda, transporte, comunicación, defensa, salud, ¿no? Falta para el tema agrícola,
Faltan, ¿ya? Están trabajando. En una parte de la nueva ley y su reglamento dice que este proyecto, perdón, esta nueva ley, no, se está en proceso de implementación. Entonces aún sigue en ese tema y es por eso que todavía, incluso en algunos municipios, sigue todavía trabajando con el SNIP anterior. Bueno, esto le decía ya hace rato como hemos identificado las brechas, ¿ya? Eso lo revisa ya usted. El nuevo proceso de todo proyecto de inversión, no te olvides, ahora es lo siguiente, ¿no? Primero es la programación, luego formulamos y evaluamos, ejecutamos y luego tiene que entrar la etapa del funcionamiento, ¿no? Antes, ¿cuál era? Preinversión, inversión, posinversión. En la preinversión han jugado bastante durante tanto tiempo, ¿no? Han hecho preinversión, perfil primero. Luego han modificado preinversión, perfil y prefactibilidad y factibilidad. Luego varió perfil y luego ya era solamente estudio de factibilidad, ¿verdad? Cambiaron. Porque todos estos sistemas son procesos pues de perfeccionamiento constante. Luego, pero acá en la tercera parte, en la segunda parte había la etapa de inversión, ¿no? Y en esa etapa de inversión estaba los estudios definitivos y la ejecución del proyecto a través de un proceso de contratación, ¿no? Y la tercera era posinversión y tenía dos fases. La primera era operación y mantenimiento y la segunda de esa fase era la evaluación ex post. ¿Alguien me puede decir que en algún momento ha hecho esa evaluación ex post? ¿Y para qué era esa evaluación ex post? Pues casi nadie, en verdad. Pero estaba orientado a que, no es que todo proyecto de inversión, ¿cuál es su estructura, no? Identificación, formulación, evaluación, ¿no? De todo proyecto de inversión, ¿verdad? Y en la evaluación, ¿qué cosas se hacía? El flujo de caja económico. La evaluación social, ¿no? Y la evaluación económica a precios privados, ¿no? Y a precios sociales. ¿Pero para qué se hacía todo esto? Para calcular la rentabilidad social del proyecto. No te olvides que todo proyecto que hace el Estado busca la rentabilidad social, no económica, ¿no? Era para calcular eso. Porque el Estado necesitaba saber en cuánto tiempo va a ser la recuperación de la inversión, a qué tasa de interés social va a recuperar la inversión y cuál era el costo de efectividad de aplicación de ese proyecto a favor de la... ¿no? Se hacía ese cálculo. Entonces, en esa etapa de evaluación ex post, luego de terminado el proyecto, ¿no? De haber cumplido su vida útil, se tenía que hacer la evaluación de ese proyecto. A ver, estaba programado que tenga un ban social tanto, una tasa interna tanto, un costo de efectividad tanto. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? Hacer una evaluación, ¿no? Pero nunca se ha hecho, pues. Estaba meramente pintado. Entonces ahora de alguna manera, por eso le decía que ahora sí se está pidiendo que se incida bastante en la evaluación luego, ¿no? Del proyecto que se termine o se cierre y se haga la evaluación de que si ha cumplido sus objetivos o no se ha cumplido sus objetivos. Ahora, ¿para qué hacemos pues esa evaluación social? Que, ¿no? Para tanto que el Estado inclusive nos da pues los factores de corrección, ¿no? Para cambiar los precios sociales, ¿no? Sino ¿para qué pues? El Estado lo que busca es la rentabilidad social de los proyectos, ¿ya? Esto es el nuevo ciclo del proyecto. También aquí está un poquito de sus funciones, ¿ya? Eso lo voy a dejar. Quería incidir esto. Todo proyecto de inversión, ¿cuál es su inicio? Pues la idea es el problema. Listo. Cuando tenemos esa parte inicial, inicio, no hay nada, está el problema nomás, ¿no? Pasa a una siguiente fase de inversión donde ya pues se toma la decisión de incluir en la programación multianual, ¿no? Y se pregunta, ¿no? La idea que se está pretendiendo ejecutar, ¿es o no un proyecto de inversión? ¿No? ¿Es o no un proyecto de inversión? Si dicen no es un proyecto de inversión, por decir, pues no sé, te quieren mandar a hacer pues un proyecto para hacer remodelar un local común, un cementerio, un parque, ¿no? Que no está en las prioridades. Entonces usted dice, no es proyecto de inversión, señor.
y habrá acabado ahí nomás el ciclo de esa idea, ¿no? Ahí queda, fin. Pero si dice, no, sí, este es un agua y desagüe del sector que no tiene agua y desagüe, ya, entonces sí, si responde a la necesidad que sí es un proyecto de inversión, pasa a la siguiente etapa, ¿no? ¿Es un proyecto de inversión, sí o no? Sí, entonces, dependiendo del monto, le vamos a designar o clasificar qué tipo de proyecto es, ¿verdad? Y según ello, o hacemos perfil reforzado, o hacemos perfil, o hacemos una ficha técnica, o hacemos una ficha simplificada. Pero señores, acá quiero incidir bastante. Al hacer ficha simplificada o hacer un perfil reforzado, casi tiene la misma metodología que se hace para formular una ficha. Porque si bien es cierto, usted va a rellenar la ficha que ahorita vamos a mostrar, ¿no? ¿De dónde vas a sacar los datos? Claro, si dice DNI, años, bueno, son temas simples, ¿no? En alguna parte, por ejemplo, de la ficha te dice cuánto es la proyección, la oferta del proyecto sin servicio. ¿Cuánto es de la oferta del proyecto, la oferta del servicio con proyecto? ¿Cuánto es la oferta proyectada? ¿Cuánto es la demanda sin servicio? ¿Cuánto es la demanda con servicio, con proyecto? ¿Y cuánto es la demanda proyectada? ¿Cómo vas a sacar eso? Efectivamente, tienes que hacer casi todo el proceso que se hace normalmente para hacer un perfil. Si bien es cierto, ya no lo vas a armar como un perfil, pero tienes que tener toda esa información para rellenar la ficha. No, ahora es más facilito, no, yo rellenamos rapidito, un día lo acabamos. No, y ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, esto es el flujograma de cómo vas a clasificar cuál tipo de proyecto es y a qué corresponde, ¿ya? ¿Se ve, chicos? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí, maestro? ¿Se ve, mi amigo? ¿Más o menos? Pásate un poquito más adelante. ¿Sí? Bueno. Ya. A ver. Señores. Ustedes ya han trabajado con proyectos, ¿verdad? Han estado trabajando con proyectos. Y si no, les informo lo siguiente. Repito, de todo proyecto de inversión, ¿no? El tronco, el esqueleto, era, pues, ¿no? Aspectos generales, parte 1, o módulo 1, módulo 2, identificación, módulo 3, formulación, y módulo 4, la evaluación. Hasta ahí estaba terminado el proyecto. Luego de ello, ¿qué se hacía? ¿No? Se empezaba a caminar hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? Hacia arriba, y usted complementaba lo que es el resumen ejecutivo. Vamos a decirle 0. Ya vamos a decirle 0. Porque primero empiezas trabajando los módulos, ¿verdad? Y de los módulos, aspectos generales, identificación, formulación y evaluación, empezabas a copia y pega para rellenar el resumen ejecutivo. No, se rellenaba la ficha que identificaba, ¿verdad? O sea, vamos al -1, vamos a decirle aunque sea así. ¿Ya? Más arriba, encima del resumen ejecutivo, lo que es la ficha. El anexo 5, 4, 3, según corresponde, ¿verdad? Y empezabas a copiar nuevamente lo de abajo arriba, ¿no? Y este era el orden, ¿no? 1, la ficha de identificación. 2, el resumen ejecutivo. Y 3, todo el proyecto, todos los 4 módulos, ¿verdad? Y 4, vamos a decirle, aunque sea, todos los anexos o los documentos que sustentan la viabilidad del proyecto. ¿Cierto? Ese era el esquema de todo proyecto de inversión, ¿verdad? Ese es el esquema, pues. Entonces, ahora, pues como que no comparto mucho que digamos que ahora se está simplificando el proceso para hacerlo más rápido los proyectos. No comparto mucho porque hay que hacer casi todo lo demás para sacar la información arriba. Hay que sacar toda la información, si no, ¿de dónde? Si nos estuviera preguntando nada más edad, DNI, qué tipo de clima es, un tema simple, ¿no? Puede ser, pero tienes que hacer todo el desarrollo en realidad para rellenar esa ficha que estaba arriba, que es casi lo mismo.
Si usted puede verificar, es casi lo mismo. Ya, vamos desarrollando. A ver. Claro, esto es fácil, ¿no? Esto lo va a rellenar pues el señor de la unidad formuladora, el código igual, el nombre del proyecto, bueno, usted lo va a copiar de lo que ya ha desarrollado, pues, ¿sí o no? El nombre del proyecto mismo lo tienes que trabajar. No me vas a decir, a ver, voy a hacer un proyecto en un lugar Locroja, ahí no hay un centro de salud, ahora voy a hacer un centro de salud. ¿Me vas a decir creación de salud? No, efectivamente, la denominación es mejoramiento de los servicios, ¿no? ¿no? Centro de salud, lo que quieras denominarle, porque de alguna manera, aunque sea primigenia, aunque sea en mal estado, aunque sea un poquito, pero existe un sistema de salud, existe. Vas a hacer un agua y desagüe en 3 de diciembre, ¿por qué? Porque no hay, pues, ¿no? Pero no vas a decir creación, ¿no? Es mejoramiento de los sistemas de agua y desagüe y todo lo que usted va a denominarle en los centros poblados del distrito tal, ¿no? Provincia tal, región tal. ¿Por qué vas a decir mejoramiento? Pero, profe, si no hay, ¿qué cosa voy a mejorar? No, la denominación dice trabajar así, porque de alguna manera existe ahí agua o desagüe o en las peores condiciones que usted crea conveniente, pero existe. Entonces el tema es mejorar, ¿no? Entonces, hasta eso tienes que trabajarlo. Y eso pues no es una situación de unos segundos, ¿ve? ¿Qué más? Naturaleza de la intervención. Bueno, toda esta parte es fácil, ¿no? Es fácil. Incluso ya te da la misma ficha, esta parte rellenada, ¿no? ¿A qué sector corresponde, ¿no? Saneamiento, esto irá pues a vivienda directo, ¿no? Ahí esto ya te dan rellenada inclusive. Pero por aquí empieza algo importante y te dice, el proyecto pertenece a un conglomerado autorizado. Vamos a hablar mucho de conglomerado, pero le voy a decir rápido, por eso de todas maneras es importante desarrollar la parte, ¿no? La teoría, ¿no? Pero está ahí, ustedes lo van a revisar, está ahí. ¿Qué es el conglomerado? El conglomerado es de todos los proyectos de inversión que el jefe de la de la oficina de programación multianual ha ingresado al sistema para ejecutarse el siguiente año. Todo eso se llama el conglomerado. Entonces por eso te pregunta, ¿el proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? Pues entonces usted no puede ejecutar lo que no está considerado, ¿no? De hecho acá la respuesta tiene que ser sí, ¿verdad? Entonces, sí, pues, si está considerado, sí. En caso afirmativo, bueno. ¿Qué más? Ya. ¿Qué más? Bueno, acá va a indicar la ubicación exacta, ¿no? Departamento, provincia, distrito. ¿Qué más? O centro poblado, donde esté ubicado, ¿no? Y esto, información, ¿sabes de dónde vas a sacar? Lo que anteriormente se trabajaba, la macrolocalización, la microlocalización, la zona atendida, la zona afectada, ¿te acuerdas? De ahí vas a sacar eso, pues. No, ¿cómo le vas a rellenar así nomás? Tienes que tener la información. O sea, tienes que ir al lugar con tu GPS, que quieras, incluso levantar la información con tus coordenadas UTM, ¿verdad? Y delimitar la zona atendida, la zona afectada. Tienes que trabajarlo. Si no, ¿de dónde le vas a sacar? Entonces, vuelvo a repetir. Están diciendo que rellenos una ficha simple. Si no, como que le está dando un cambio el gobierno, más que de esencia, de forma de trabajo nada más. Más que de forma de trabajo. Porque ¿cómo vas a representarlo esto? Seguimos. ¿Qué dice? El proyecto ocupa espacios sobre áreas naturales protegidas, zona de amortiguamiento o zona en conservación regional. Eso también pues lo trabajabas anteriormente en el perfil. E indicabas, el proyecto no pertenece a una zona de restos arqueológicos, ¿no? Decías. Igualito tienes que ir al lugar para levantar esa información. Sector pliego, mira, aquí está lo que te decía, ¿no? Sector, bueno, vivienda, dice arriba, pliego, ya nombre. Persona responsable de la unidad formuladora. El señor Juan Pérez, él es el responsable de la viabilidad de ese proyecto. Ah, pero ese proyecto lo ha elaborado con consultoría, correcto pues.
Persona responsable de la formulación. Lo ha elaborado Pepe el Vivo. Pepe el Vivo firmará, ¿no? Y el otro va a evaluar y si le da la viabilidad, sin estar considerado que si es que esté alineado con los planes de gobierno, con el marco económico, ¿no? Que si no está alineado y le da el visto bueno, ya usted sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces ahí está, ¿ve? Por eso es importante lo que decía. Si la ficha técnica dice ha sido formulado por administración directa o por consultoría. Acá, ¿para qué? ¿Para que figure nada más el nombre del señor en la página web que él ha formulado? No. Justamente para tener conocimiento y responder ante cualquier incidencia después, pues. ¿Ya? Ahí está. Luego, más abajo, justificación del proyecto. Y esto es lo que casi se hacía con lo que es la identificación, o corresponde a la identificación que se hacía con el sistema anterior. ¿Ah? Número total de viviendas. Tienes que ir. Densidad poblacional. ¿Cómo vas a hallar la densidad poblacional? Del total de la población dividido por kilómetro cuadrado del territorio, ¿verdad? Profe, yo me meto a la red, rapidito nomás. Estarás trabajando con información netamente secundaria, que no es lo, ¿verdad? Tasa de crecimiento. A ver, rápidamente, ¿cómo hallamos la tasa de crecimiento? Usted va a hacer un proyecto cualquiera. Dígame, ¿cómo vamos a hallar la tasa de crecimiento? Y con esa tasa de crecimiento tienes que proyectar la población, ¿o no? Tu demanda. Los ingenieros, con mucha más razón, tienen que proyectar su demanda de agua a los 10 años o 20 años que corresponde por saneamiento. ¿Cómo vas a hallar la tasa de crecimiento? ¿Vas a entrar a la página web del INEI y sacar las proyecciones de población? No, pues. Esos son temas que no son certeros, ¿verdad? ¿Qué tienes que trabajar? Con lo que dijo la señorita. Con los 2 últimos censos oficiales del país. ¿Y cuáles son los 2 últimos censos oficiales? 2007 y... No. El 2017 todavía está inválido. Todavía no ha sido publicado oficial. Ustedes saben porque de la manera como se ha trabajado, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, los 2 últimos censos oficiales serios, y que dicho sea de paso ya casi ni siquiera están sirviendo, ¿no? Porque por el hecho que ha pasado un buen tiempo, ¿no? Pero los 2 censos oficiales serios han sido del 93 y el 2007. Y aquí tengo un pequeño ejemplito, por favor, para que usted lo vea. Efectivamente, ni siquiera existíamos. Yo estaba viendo ya mis 80 años, ¿no? A ver. A ver, pequeño ejemplo. Señores, si gustan se llevan también la información porque ingresas acá el dato, el siguiente dato y te calcula la proyección de la población, ¿ya? Ahí está con la fórmula inclusive. ¿Cómo sacas? La población 93, por ejemplo, del distrito de Concepción era 2.500 tantos, ¿no? La población en el 2007, 1.900 tantos. Y mira, fíjate, tiene una población, una tasa de crecimiento negativa. ¿Y ahora qué vas a hacer para proyectar tu demanda usted? Tu oferta y tu demanda. Y eso es la realidad de muchos lugares, ¿ah? Ah, hay todo un tratamiento para trabajar cuando tienes tasas negativas, pues. Efectivamente, ¿no? Así es. Entonces, mira, ¿ve? Tienes que sacar primero la tasa de crecimiento y con eso recién proyectar la población. Obviamente hay varias metodologías para calcular la tasa de crecimiento, ¿ya? No es la única, pero es la más recomendable en el tema de proyección de población, en proyectos de inversión, ¿ya? Primero sacas la tasa y luego recién proyectas la población. Ahí está. ¿Ya? Si gustas, también ahí está. Solicítelo nomás usted y se lo van a dar. Ya, ¿qué más? Población total, habitantes. ¿Vas a ingresar al INEI? Sobre todo si es de tema de saneamiento, ¿tienes que ir a contar las conexiones domiciliarias o no? Claro, pues. Ingreso por medio. Ingreso por medio per cápita.
En algunos casos, señores, en algunos casos se recomienda trabajar mediante el muestreo estratificado, ¿no? El muestreo estratificado se refiere a qué? A que tienes, solo en caso de otros proyectos, con excepción de saneamientos o temas de residuos sólidos, ¿no? Puedes aplicar otra metodología para el conteo, sacar los indicadores de acá de ingreso promedio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer un diseño de encuesta y determinar pues tu población, ¿no? En estadística nosotros llamamos población a la cantidad de gente a analizarse, ¿no? Y luego de ello, ese es el N mayúscula y el N minúscula es el tamaño de muestra. Pero el tamaño de muestra tiene que ser significativo. No es que, imagínate que aproximadamente en esa población hay 1000 pobladores y usted no me va a hacer pues una encuesta de 5 personas y luego me vas a generalizar que todos ganan 5.000 soles mensuales. No tendría validez, ¿verdad? Entonces, el tamaño de la muestra tiene que ser de alguna manera significativo. Si hay 1000, mínimo el 30% tiene que ser encuestada para que usted pueda generalizar todo lo demás. ¿Cierto? Listo. ¿Qué más? Costos de operación y mantenimiento del sistema de agua. Costos de operación y mantenimiento del alcantarillado. ¿Vas a rellenar un datito así nomás? El ingeniero te tiene que dar, pues luego de hacer su levantamiento topográfico, su dibujo, sus costos unitarios, su planteamiento de su presupuesto y todo lo demás, recién después de todo eso va a sacar sus costos de operación y mantenimiento. ¿Vas a pasar rapidito nomás? No, pues. Es todo un trabajo, ¿verdad? Entonces, recién podrás rellenar acá. ¿No? Y cuota y lo demás. Les decía hace un momento, como todavía no tenemos los indicadores, como le mostré al inicio de las brechas, usted tiene que identificar de alguna manera la brecha a atenderse en ese proyecto. Por ejemplo, dice en agua potable, ¿no? Que es un componente del proyecto. Cobertura. ¿Cuánto están no? ¿Cómo se está coberturando en este momento sin proyecto? ¿Y cuál es lo que pretendes hacer con proyecto? ¿Verdad? Continuidad de servicio, cloro residual, parámetros que superan los límites máximos. ¿Eso lo va a hacer usted como economista o sociólogo, antropólogo? No, eso es su trabajo del ingeniero, de la parte técnica. Él tiene que hacer todo ese trabajo para dártelo. ¿Ve? Entonces no es tan fácil como digamos. Ese es el componente agua. Y el componente alcantarillado también es otro trabajo similar. Para hacer la comparación sin proyecto y con proyecto. Para que usted pueda sacar la diferencia, cuál es la brecha a atenderse. Pero como te digo también, todos los proyectos, en este caso por ejemplo de saneamiento que estamos viendo, no es un ejemplo de saneamiento, no solamente se soluciona con la dotación de la infraestructura, ya sea de agua o ya sea de desagüe, no, sino también tienen otros componentes de capacitación y varias cosas más. ¿No? Tienes que analizar las fuentes de agua. Y hay metodologías para analizar las fuentes de agua. Componentes del sistema de agua, mira, ve, captación, bombeo, impulsión, planta de tratamiento, todos esos temas son netamente técnicos, o del sanitario o del ingeniero civil que reemplaza a los sanitarios cuando no hay, ¿verdad? Esa es la tremenda ventaja de los civiles. Descripción del sistema actual del sistema de alcantarillado. ¿Cómo vas a hacer? Tienes que ir al lugar, constatar que efectivamente hay filtración, hay roturas, no hay constancia en el brindado del servicio. Tienes que analizar incluso el agua, ¿no? Si tiene algún tipo de coliformes o alguna situación, ¿verdad? Tienes que analizar, pues, para justificar el proyecto. ¿Por qué quieres hacer ese proyecto? ¿Qué justifica que vas a hacer ese proyecto? ¿Verdad? Pregunto a la masa. Imagínate que la oferta del proyecto está por aquí, ¿no? La oferta está por aquí y la demanda está por aquí. Si usted va a hacer el análisis de todo el análisis y levantamiento de información, te das cuenta que la oferta está por aquí y la demanda está por aquí. ¿Justifica hacer el proyecto de inversión? No justifica hacer el proyecto de inversión. Tiene que ser al revés, ¿verdad?
La demanda por aquí y la oferta como aquí. En números, la demanda como 100 y la oferta como 30. La brecha por cumplirse, ¿no? 70, ¿sí o no? Justo inversión, pues. ¿Ah? Incluso hoy existen parámetros de inversión por beneficiario, ¿no? ¿Y qué pasa muchas veces? Por decir, necesito 200 para que el proyecto justifique y solamente hay 200. ¿Qué pasa en muchos casos que ustedes también conocen? Inventan personas, planillas de otros lugares para justificar el proyecto de inversión. ¿Cierto? Eso pasa. Cuando hacen los proyectos de infraestructura de transporte, tienes que medir el, ¿cómo se llama? El IMD, ¿no? El tránsito vehicular, peatonal o acémilas, y te percatas que no pasan ni siquiera ni 5 carros al día. Pero el alcalde quiere hacer. ¿Qué haces? Efectivamente, ¿no? Y se empieza poquito a forzar el proyecto. Y cuando se forza el proyecto, ahí empiezan los problemas. Todo el tema de técnico para calcular el tema de, por ejemplo, del alcantarillado que está aquí, ¿no? Sigue el tema hidráulico, la compostería. Como les vuelvo a repetir, señor, esto no te va a salir simplemente rellenando como una ficha de identificación de datos personales de nosotros. Es todo un trabajo que se tiene que hacer, como todo un perfil, que ahora nada más, ya no lo voy a decir, es como que no te están pidiendo ya el perfil, no me des, dame nada más ya la ficha, ¿no? Pero para llegar a la ficha, ¿tenías que haber pasado por todo esto o no? Efectivamente que sí. Efectivamente que sí. Planteamiento del problema, tienes que ir al lugar, tomar fotos, ir a la posta de salud, al centro de salud, pedirle el registro diario de qué se están enfermando los niños, las mamás, por qué se están muriendo las mamás al alumbrar, por qué se están enfermando los niños, por qué están con enfermedades dérmicas, estomacales. Tienes que solicitar esa información para plantear el problema y decir, en el distrito de Culhuas, los niños se están enfermando de los temas estomacales, diarreicas, enfermedades de la piel, porque no tienen un buen servicio de agua, no tienen una buena planta de tratamiento de residuos sólidos y de aguas hervidas, y la. Tiene que justificar, pues. ¿Le vas a copiar de otro proyecto si no es lo mismo? ¿Verdad? Luego de identificado el problema, tienes que decir luego cuál es el objetivo del proyecto. Y cuando dices el objetivo del proyecto es revertir el problema identificado, ¿no? Voltear. Si acá dices, conclusión, deficiente calidad de vida de la población, acá dirás, eficiente calidad de vida. ¿No? Y te vuelven a preguntar acá, ¿el proyecto de inversión busca cerrar la brecha? Dirás sí, bueno, sí, porque si no, no es proyecto, bueno. El horizonte del proyecto, según corresponde, en este caso era 20 años si es de saneamiento, hubo 10 si es otro tipo de proyecto, ¿verdad? Lo que significa que al término del 20º año o al término del 10º año, ese proyecto se vuelve nuevamente en un problema, ¿verdad? Estimación de la demanda. Esto sí es un trabajo del economista con los otros, ¿no? Sociólogo, el antropólogo, el trabajo social, ¿no? Para estimación de la, en este caso de la, bueno, esto todavía es de la demanda, pero del servicio, del ingeniero todavía, ¿ya? Más abajo está del tema de los economistas. Ya, acá también sigue del agua, ¿ve? La demanda, ¿cuánto están pidiendo? ¿Cuántos están demandando el servicio de agua? ¿Y cuánto nomás está dando? Obviamente acá está como que hace rato decíamos, ¿no? Acá hay como 100, acá hay como 30 y la brecha a tenderse 70. Igualito en tema de alcantarillado, igualito en temas de tratamiento de aguas residuales, y finalmente sale un resumen total de la brecha de todo ese sector. Número de viviendas, total de conexiones, todo esto también va a salir del trabajo que haga la parte técnica, el ingeniero, ¿no? También aquí el bombeo,
Los reservorios también es tema técnico, ¿no? Los colectores, conexiones, ¿no? También tiene que ser el tema técnico. Los emisores, también, tema técnico. Y lo que le decía hace un ratito, lo que le decía hace un momento, si hablamos de proyectos de saneamiento, agua y desagüe, no basta con darle el agua ni el desagüe, sino también vienen los temas complementarios, por ejemplo, como la educación sanitaria, ¿no? Gestión del servicio, que son los otros ítems que completan o complementan a lo que es la dotación a la infraestructura del agua y el desagüe. ¿Ve? Bueno, el cálculo del expediente, el costo del expediente técnico, supervisión, bueno, eso lo dejamos ahí. Justificación de los costos. Indicar la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos, ¿no? En el proyecto. ¿De dónde vas a sacar? Del trabajo realizado en campo. Si no se realiza el trabajo realizado en campo, simple y llanamente no sabremos qué rellenar aquí. ¿Qué pasó por acá? Fecha prevista de la ejecución, periodo de ejecución en días, la operación y mantenimiento. ¿Quién se va a encargar? En el sistema anterior, ¿qué pasaba? Las señoritas de la OPI, el señor es consultor. Ah, esa señorita es mala, me va a pedir, como dice, requisitos mínimos para la evaluación, ¿no? Y le hacían una hojita, ¿no? Compromiso de operación y mantenimiento. Y le hacían firmar al presidente de la comunidad o quien sea, ¿no? Maestro, firme nomás, si no, no va a evaluar. Es mentira, nomás no vas a hacer usted, ¿no? Le hacía firmar y lo colocaba. Ya está, ¿no? Ese era otro problema, ¿no? Ahora se tiene que garantizar la operación y mantenimiento. En carreteras, igual otro problema, ¿no? También. El mantenimiento para el agua, para el alcantarillado, para la planta de tratamiento, ¿no? Tiene que estar garantizado. La fuente de financiamiento, bueno, eso es quién va a financiar, no puede ser la entidad o... bueno, más abajo, esto corresponde incluso al módulo 4 del modelo del sistema anterior, ¿sí o no? Evaluación social, pregunto, la inversión a precios privados, ¿quién me lo va a dar? El ingeniero. Listo. Y luego, ¿quién va a cambiar a precios sociales? El ingeniero, ahí va a ser el economista o los otros profesionales. ¿Qué va a sacar? ¿Cómo saca los precios sociales? Multiplicando el precio privado por los factores de corrección, ¿verdad? Y sale ahí. Pero acá está para rellenar nomás, pues. No es así, ¿no? Tienes que hacer todo el flujo de caja, pues. Todo el flujo de caja para sacar estos indicadores. Para sacar el valor actual. En este caso, el valor actual neto a precios privados, el valor actual neto a precios sociales, la tasa interna de retorno a precios privados, la tasa interna de retorno a precios sociales. ¿De dónde va a salir? Tienes que hacer todo el procedimiento, todo el flujo de caja. El valor actual neto, el periodo, ¿no?, de la recuperación de la inversión, ¿no? Y la tasa interna de retorno de la misma manera. La rentabilidad, ¿cuál vas a recuperar la inversión? ¿Qué más te pide? El valor, bueno, el valor actual ya hablamos, pero también te pide el costo de efectividad, que es la división entre el costo total del proyecto entre número de beneficiarios, ¿no? ¿Cierto? ¿Ves? Imagínate, ¿ve? ¿Es rellenar nomás? Vuelvo a decir, no, es hacer todo el procedimiento. Pero por suerte, como somos amigos, ahí está el índice de costo-efectividad y el costo per cápita, ¿no? Para que sepa el Estado cuánto está invirtiendo por cada
por cada beneficiario, ¿verdad? Pero como somos amigos, les voy a dejar algunos modelitos de algunos proyectos que hemos formulado, ¿no? Para que puedan, pues, de alguna manera guiarse, ¿ya? ¿Qué más? Más abajo te pregunta, ¿cuál es la modalidad prevista para la ejecución, no? Administración directa, contrata, bueno, eso sí lo pueden rellenar preguntando nomás ahí, ¿no? En la entidad, ¿no? La sostenibilidad del proyecto. Te decía, esta sostenibilidad están directamente relacionadas con lo que es la operación y el mantenimiento del proyecto. Son temas que ustedes pueden rellenarlos. ¿Quién se hará cargo de la operación y mantenimiento del sistema? Y ahí, ya eso sí tienes que responder. ¿Es la EPS? ¿Es la municipalidad? ¿O quién? Bueno, son temas complementarios. No existe servicio brindado por el Estado. Bueno, ya eso sí es para rellenarlo en el acto. Algunos peligros que te piden ahí. ¿Ya? Lo que te decía hace un momento, necesariamente tienes que ir al lugar, en el caso, por ejemplo, que estés haciendo pues un proyecto de saneamiento, porque si no, ¿de dónde, no? ¿Cómo sabes si, no, están consideradas en zona de restos arqueológicos o no? Para que saques, ¿no? Todos estos indicadores, ¿no? El CIRA, el FICA y todas esas cosas. La matriz de marco lógico lo hacías al final de hacer los módulos, ¿verdad? En el sistema anterior. Igualito, empezabas a copiar desde arriba, ¿no? Plan, plan, plan. ¿Cómo vas a sacar ahora? Justamente, nos quieren boicotear. Por favor, ya terminamos ahí. ¿Ya? Entonces, empezabas a copiar, ¿no? Y ahí está. Recomendaciones, competencias, está por demás. Voy a pasar a la parte de los anexos. Que de todas maneras, no de todas maneras, es importantísimo que pues usted adjunte, ¿no? No de todas maneras, es infalible que usted no adjunte. Croquis de la ubicación del proyecto. ¿Vas a hacer rellenando tu ficha en tu casa? No. Oye, por favor, ¿qué pasa por aquí? Ya. Fotos satelitales, el análisis físico, químico, bacteriológico del agua. Ese es todo un trabajo, ¿ah? Proyecciones de la demanda y la oferta del alcantarillado. Estimación preliminar de la... Imagínate, ¿no? Estructura de costos, todo. En conclusión, señor, en conclusión, cualquiera usted el tipo de proyecto que realice, va a tener que trabajar casi como el mismo sistema anterior. Nada más que ya no vas a entregar el resumen ejecutivo, ni todo el contenido. Pero sí lo tienes que hacer para vaciar toda esta información a la... ¿Ve? A la ficha. Entonces, ya tenemos entendido. Mira, y esto, acá solamente estamos hablando de las fichas. Falta el perfil y faltan los perfiles reforzados. Seguramente vamos a seguir en comunicación en algún momento y ya habrá oportunidad seguramente para trabajar los otros temas. Que en verdad 2 hasta 3 o 5 o 10 horas es muy poquísimo para hablar de proyectos de inversión por toda la magnitud que existe. Sin embargo, señores, el conocimiento no es para lucrar. El conocimiento muchas veces, yo le digo, es para compartir, ¿ya? Por favor, con toda amabilidad, con todo el sentido de la amicabilidad que debe existir pues entre todos nosotros que estamos en este mundo de los proyectos de inversión, ya sea como empresario, ya sea como consultor, ya sea como funcionario público, porque conozco las responsabilidades también. Por favor, yo siempre digo, gracias a ustedes, pues nosotros también estamos adelante. Esto es mi nombre y mi teléfono. Cualquier cosa, por favor, con toda confianza, o ya sea la empresa aquí hacia CEP o de frente a mi persona, cualquier tipo de consulta, por favor, con toda confianza. No hay costo alguno, por favor, no hay costo alguno. Con toda confianza, por favor. También pueden ubicarme en el Face, siempre estamos haciendo algunas invitaciones que también realiza hacia CEP, los comparto, ¿no? O también cuelgo otro tipo de materiales que puede ser de su interés. Por favor, con toda confianza, usted me dice, ¿sabe qué, señor? Estuvimos en la conferencia, me escribe o me llama, me envía un mensaje, y yo inmediatamente le estoy respondiendo como hicimos la vez pasada, ¿ya? Pero antes de terminar, por favor, un tema preliminar, había una pregunta, creo que unos amigos se fue.
Por favor, adelante, vamos a... Sí, mencionaba de que el IACP, a diferencia del tradicional Sistema Nacional de Inversión Pública, garantizaba la sostenibilidad. Yo quisiera saber cuál es la estrategia de garantizar la sostenibilidad, porque antes apuntábamos, ¿no?, los famosos formatos de compromiso, ¿no?, aporte monetario, no monetario, participación básicamente. Y ahora, ¿cuál es la estrategia, digamos, eficaz para garantizar la sostenibilidad? Más que estrategia, gracias por la pregunta, más que estrategia, hoy en día se está dando el presupuesto y la programación para hacer el mantenimiento del proyecto. Alcalde que se va no importa. Si este alcalde, por ejemplo, que tenemos hoy día, a la quincena de diciembre inaugura un proyecto, pero ya está programado todo el presupuesto de mantenimiento para la siguiente gestión. Entonces tiene que hacerlo sí o sí, porque estuviera incurriendo en todo caso en delito de omisión a la función pública. ¿Ya? Entonces, de esa manera casi están garantizando. ¿A qué tiempo se hace la evaluación ex post? Porque usted dice que tenemos un nuevo ciclo de proyecto y hay una cuarta etapa donde se hace una evaluación, ¿cierto? Y hay un incentivo por el logro de los objetivos o la reducción de la brecha. ¿A qué tiempo más o menos se estima hacer eso? Y otra cosa que quería preguntarle era, ¿usted considera que todas las reducciones de brecha deberían tener estudio de preinversión? Por ejemplo, yo veo en mi cuadra que están haciendo por etapas inversión. Entonces, usted sabe que hasta ahora todavía creo que ha sido haciendo preinversión, luego el expediente técnico. ¿Vale la pena hacer un estudio de preinversión que tiene un costo para saber que de todas maneras nos van a hacer la pavimentación? No debería ser directo el expediente técnico porque son costos, porque ese es el espíritu de invierno que creo, ¿no? ¿Y cuáles son las nomenclaturas válidas ahora que están usando? Porque creación ya nos ha señalado usted que no va, ¿no? Entonces, esas son básicamente... Ok, gracias. Vamos con la pregunta 1. La pregunta 1 decía en qué momento se hace la evaluación ex post. Al término de la vida útil programada del proyecto de inversión, ¿ya? Para evaluar esos factores que decía que se habían proyectado del valor actual neto, de la tasa interna de retorno, ¿no? Para evaluar todos los objetivos planteados del proyecto. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Por eso es que con el sistema anterior hasta se olvidaban, ¿no? Nunca se hacía, ¿no? Para evaluar la calidad de la inversión, porque este sistema trabaja ahora por resultados, supuestamente por resultados. El segundo tema que me decías era de... la nomenclatura están empleando para los proyectos, por ejemplo, ya, claro. Hay una directiva dentro de la página web, ¿no?, de las nomenclaturas que se utilizan para denominar los proyectos de inversión. De todos los sectores, salud, educación, transporte, comercio, turismo, hay denominaciones de cómo se deben llamar los proyectos de inversión, ¿ya? ¿Qué más me había dicho? No me acuerdo, ¿alguien por ahí me ayuda? Sí, era el tema de que si era necesario en estos casos, ya, sí. Usted comentaba de que ahora los de la OPI trabajan con la programación, con proyectos que asignan las brechas, las prioridades. Se supone de que hay un presupuesto participativo, hay un comité técnico que hace este trabajo y que hace todo un filtro de prioridades, etcétera, de varios criterios y define cuál es la relación de inversiones que van a hacer en el futuro. Entonces, esto ya lo coge, supongo yo, esta OPI y le va a dar una revaluación. Y a eso hay que revisar lo urgente y lo importante, ¿no? Por ejemplo, el EPIP en sus diferentes diplomados ha trabajado los enfoques de desarrollo humano, que no necesariamente siempre se aboca a lo urgente, sino a lo importante, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación no necesariamente por una cuestión de, digamos, de analfabetos, sino de calidad educativa. No, de hecho que sí, Ese tema, ¿no? No sé si es un software. A ver, claro, mire, hasta cierto tiempo atrás no estaba obligado, por ejemplo, que todas las municipalidades o las entidades se adscriban al Sistema Nacional de Inversión Pública. Porque al adscribirse, al integrarse al Sistema Nacional de Inversión Pública, necesariamente tenían que pasar por de perfil, expediente y ejecución. Cuando no estaban todavía adscritos, podían hacer de inversión, de la etapa de inversión para adelante, ¿no? Expediente técnico y ejecutamos. Y obviamente, pues hay muchos proyectos que, pues no es tan necesario hacer pues todo el estudio de mercado, que es el perfil,
para hacer pues una inversión. Pero necesariamente, desde que ya tienen una OPI o una oficina de programación multianual y alguien que evalúa, necesariamente se tiene que hacer el estudio de mercado, que es el perfil, para evaluar la justificación de la inversión. De todas maneras, no olvidemos además que si están ejecutando por partes, tendríamos que ver todo el panorama completo para dar pues un certero diagnóstico. Pero imagino lo siguiente. Los principios de la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, como del INVIERTP, dice que todos los proyectos deben hacerse de manera integral, ¿verdad? De manera integral en la etapa, ¿no? Y de la misma manera en el expediente técnico. Ya puedes variar la ejecución parcial por partes en la etapa de la ejecución. Por tema de restricción presupuestaria, lo que quieras llamarle, puedes hacer por etapas o por partes, ¿no? Pero de todas maneras sí se tiene que hacer toda la atención de lo que compete en ese área, en el perfil, en el expediente, y la ejecución sí puede ser por partes. Pero cosa contrario que no se dio, por ejemplo, en nuestro puente Comuneros, ¿no? Hicieron todo el puente, pero los accesos no estaban. Entonces, tenían que hacer otro tema adicional para complementar. ¿Ya? Listo. Señor, buenas noches. A ver, terminamos con el señor. Adelante, por favor. ¿A quiénes pueden hacer proyectos de inversión? ¿Es actividad exclusiva de municipalidad? Ya, vamos. Correcto, gracias. De todas maneras, ¿ves? No me puedo ir de frente con el tema de la ficha porque siempre tenemos público que de alguna manera no desconoce de ciertos conceptos básicos. Cuando hablamos de proyectos de inversión, dos grandes proyectos de inversión a nivel privado y proyectos de inversión a nivel público. Proyectos de inversión a nivel privado, por ejemplo, es un Plaza Vea, un Totus, ¿no? Un metro, que busca netamente la rentabilidad económica, beneficio privado, ¿verdad? Pero cuando los proyectos de inversión en el ámbito social, estamos hablando que únicamente son ejecutados por órganos del gobierno u órganos descentralizados del gobierno. Llámese gobierno nacional, llámese ministerio, llámese gobiernos regionales o gobiernos locales, ya sean provinciales o distritales, u otras unidades ejecutoras, como la Dirección Regional de Transporte, Comercio, Turismo, Salud, Educación, o las empresas prestadoras de servicio, pero todo lo que tenga denominación de ser estatal o paraestatal, necesariamente están dentro de los proyectos de inversión pública, según sea su competencia. Ejemplo rapidísimo, si estamos hablando de construir un sistema de educación, un instituto, una universidad, un jardín, una escuela, un colegio, estamos hablando del sector educación. El primer responsable de resolver ese problema de un jardín, de una escuela, de un colegio, de un instituto, de una universidad público, es el primero encargado desde el Ministerio de Educación, Gobierno Regional, ¿no? Dirección Regional de Educación, o también la municipalidad provincial o distrital, según sea su competencia, y así en el sector. ¿Ya? Listo. Finalmente, por favor, ya les dije con toda confianza, agréguenme al Face, consulta, lo que quieran. Finalmente, en el transcurrir de mi vida profesional, gracias a Dios, pues he tenido de cierta manera pues la bendición de Dios. Soy docente en la Universidad Peruana de los Andes, en el post y pregrado, la Universidad Nacional del Centro también, en post y pregrado, pues, y de alguna manera pues hemos tratado de hacer también producción que pueda servir para ustedes. No está a la venta, pero si gustan en algún momento lo pueden pedir a través de la empresa CIACEP o tal vez a través de un pedido. Por ejemplo, esto es el gobierno electrónico, ¿no? Para la gestión pública. Gobierno electrónico es un tema supuestamente nuevo, pero que ya se está dando hace muchísimo tiempo. Hoy en día, por ejemplo, usted necesita a RENIE para hacer un duplicado de DNI. No, ¿verdad? De un pago, ingresas y ya está. ¿Cierto? Ese es un gobierno electrónico. El gobierno electrónico básicamente es para acercarse a la población. ¿Ya? Si gustan, en algún momento puedan requerirlo. O también, pues, para los que todavía están en la etapa tal vez universitaria, ¿no? El tema de, capaz van a hacer su tesis, metodología de la investigación científica. Por favor, también lo pueden solicitar. La parte digital también está colgado pues en la página social, en el Face. Y los que están netamente en los proyectos de inversión, ¿no? Proyectos de inversión en la gestión pública. Yo mismo he tenido la grata sorpresa, por no decir otra palabra, de trabajar o educarme con libros, por ejemplo, que están netamente elaborados en realidad
distintas a las que se podría aplicar en nuestro sector, ¿ya? Este librito contiene proyectos de esta zona que se ajustan a nuestra realidad con sus conceptos básicos, las fichas y todo lo demás. Ayer creo que han hecho un sorteo y alguien se va a llevar un libro y de todas maneras, quien guste, por favor, también me lo solicita. No sé cómo será. Bueno, eso ya se lo dejo a ellos. Por lo demás, mis amigos, muchísimas gracias por prestarme su atención. Ha sido un gusto y un honor tremendo compartir estos momentos con ustedes. Y Dios mediante, por favor, seguramente la empresa va a realizar otras capacitaciones. Hoy en el caminar también de la gestión pública nos vamos a encontrar. O con toda confianza, por favor, cualquier tipo de consulta, yo estoy para servirlos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Todo. Más adelante nosotros también estaríamos transmitiendo en vivo eventos gratuitos mensuales, por lo cual ustedes los invitamos a visitarnos mediante YouTube. Si ustedes también, para que se puedan suscribir mediante YouTube y mediante nuestra página de Facebook, vamos a estar ahí haciendo las invitaciones correspondientes en los eventos que siempre estamos realizando. Gracias. Gracias.